Bueno, entonces, el taller les dice lo que tienen que hacer, eh, algunas, eh, algunas preguntas, ya respondí, ya en el foro está lo que he respondido, ¿sí? O sea, hay que limitarse a usar las funciones que se hacen aquí, a las que se permiten aquí, no se pueden buscar en otro sitio y esas cosas. Bueno, eh, informe. Nos dice que el informe debe tener un informe de procesos, entonces ya lo entienden hoy. Tal como se ha visto en clase, los procesos generados por los programas recursivos podrían ser iterativos o recursivos, lineales o de árbol. Para cada una de las soluciones entregadas, argumente qué tipo de proceso se genera y considere en esta sección del informe. No dice, diga qué tipo, sino argumente. Entonces ustedes dicen, mi función no menor es que es recursiva lineal y entonces argumentan por qué es recursiva lineal. O mi función, argumentan, o sea, cuando una función es recursiva lineal. Cuando, ¿qué pasa? Cuando la memoria crece y decrece, no sé. O sea, tienen que dar un argumento correspondiente con lo que vimos en clase. No una demostración, pero sí una argumentación. Pues es una manera de hacerlo fácil. O sea, si ustedes cogen un ejemplo, con una lista de 5 elementos y ponen su cosito a funcionar con las flechitas, se van a dar cuenta de que del modelo, o sea, se aplica el modelo de sustitución, ¿sí? Y van a decir, mire que eso hace así, entonces eso es recursivo lineal. O mire que la esta es constante, entonces eso es recursivo, eso es iterativo. También van a decir, no, mire que es recursión de cola, entonces eso es iterativo. O sea, hoy dimos muchos argumentos, muchas cosas para poder argumentar de qué tipo es su proceso. Simplemente argumenten, no tiene que ser largo, no. Tiene que ser correcto, digamos, una argumentación que uno diga, este muchacho entendió, o estos muchachos entendieron. Yo creo que hoy entendieron, solamente díganlo allí en palabras para saber que entendieron. De las 4 funciones. Entonces hacen ordenar, hacen no menores que, no menores que y KN. Ah, y también TAM y 5. En un archivo Word no. Ahí decía, en un PDF. Ah, ustedes lo hacen en Word y general el PDF, no lo sé, como quieran. Pero a mí no vayan a entregar Word, por favor. Tráiganme PDFs. PDFs. ¿De acuerdo? Ahí dicen alguna parte que es en formato PDF. Informe de corrección. Entonces, eso es una parte de su informe. Otro, informe de corrección. Es muy importante reflexionar sobre la corrección del código entregado. Para ello, deberá argumentar sobre la corrección de los programas entregados y también deberá entregar un conjunto de pruebas. Todo esto se consigna de la siguiente manera. Argumentación sobre la corrección. Para cada función, en este caso, tam y menores que, no menores que, KL y ordenar, argumente lo más formalmente posible por qué es correcto. Utilice inducción o inducción estructural donde lo vea pertinente. Estas argumentaciones las consigna en esta sección del informe. Entonces, ¿cómo son esas argumentaciones? Así como estas. Así como estas. Aquí hay una teoría sobre el asunto, pero aquí dice, vea, factorial recursivo. Aquí está hecho recursivo. ¿Este recursivo cuál era? ¿Recursivo qué? Lineal, ¿cierto? Entonces, vamos a demostrar que ese factorial está bien. Ahí alcanzan a ver. Bueno, entonces vamos a argumentar que ese está bien. Entonces hay que demostrar cuando logre controlar esto. Ya. Bueno, eh, entonces, típicamente usted tiene que demostrar que su programa, que es este, calcula lo que le pidieron calcular, que es esto de acá. Entonces, usted tiene que demostrar, como es un programa recursivo, entonces ese programa
debe tener un caso base y un caso de recursión, porque si no, no pararía. O puede tener 3 casos base y un caso de recursión. O puede tener un caso base y 5 casos de recursión. Pero el todo es que si no tiene un caso base, no para. Porque recurre, recurre, recurre y no para. Entonces, tiene que demostrar que su caso base funciona. ¿Sí? Su caso base es que la lista está vacía. Listo. Entonces, prueba que su programa para la lista vacía devuelve lo que tiene que devolver. Devuelve 0, tamaño 0. Ah, listo, ya funcionó. ¿Cómo lo muestra? Haciendo, estas flechitas son las que llaman sustitución, ¿no? Haciendo sustitución, y haciendo sustitución, y llega 1. Entonces, mire, este caso de dar 1 y en este caso dio 1. Entonces puede concluir que el caso base funciona. Ahora, el caso de inducción. Entonces, el caso de inducción, entonces sus listas, supongamos que funciona para listas de tamaño n, voy a mostrar que funciona para lista de tamaño n más 1. Entonces coge una lista de tamaño aquí k más 1. Entonces usted tiene que demostrar que si funciona para listas de tamaño k, o sea, que su función calcula lo que tiene que calcular, entonces va a calcular lo que tiene que calcular para la función de tamaño para la entrada de tamaño k más 1. Entonces, ¿qué hace usted? Aplica su función a una entrada de tamaño k más 1, en este caso, como era el factorial, pues es el número mismo. Mira qué da, y si en esa recursión le aparece PFK, entonces usted dice, por inducción, yo ya sé que puedo decir que sí funciona bien. Lo reemplaza, acaba de reemplazar y mira si el resultado da lo que usted quería que le diera. Y si da lo que usted quería que le diera, pues ya quedó bien. Y ese código tiene que correr con cualquier cosa que usted le meta, no con los 5 casos de prueba que ustedes van a mostrar. Eso es demostrar que un programa recursivo quedó bien. Casos de prueba esa parte. Los que digan ahí 5 por cada función, eso como para que usted, si usted cree que necesita más para decir, no, es que aquí teníamos como 5 tipos de casos, los que entraban por allí, los que por allí, entonces los dice con 5 tipos de casos, pues, listo. O sea, ese es el que hace el que hacen ustedes normalmente, casos de prueba. Pero, y pues aquí también se lo estoy pidiendo porque ustedes están acostumbrados a hacer eso. Pero lo que yo quiero que entiendan es que los casos de prueba no son suficientes para decir que su función quedó bien. Aunque ustedes van a decir, ¿por qué creen que esos fueron suficientes casos de prueba? Entonces usted llega y dice, no, es que mire, en mi función había solo 3 caminos para irse. Luego metí 3 casos, uno que se va por cada camino, eso es suficiente. O sea, estamos empezando, las funciones son chiquitas, todo esto es chiquito porque todo es chiquito. ¿Sí? No le estoy pidiendo esto para el caso más grande. A medida que vamos aprendiendo qué sobra, qué falta en las retroalimentaciones. Van a decir, ve, esto le quedó muy largo, esto está muy hablado, tiene que tratar de ser más formal. ¿Sí? O sea, les estoy pidiendo que hagan lo mejor que puedan con estas instrucciones. No sé qué es lo mejor que puedan ustedes. Hay unos que son supremamente formales y lo logran hacer muy formal. Entonces, tal vez le toque a usted leerlo cuando le toque evaluar a uno de sus compañeros. El día que yo haga eso, me voy a no sé qué. O dice, yo no sé cómo hacer eso. Pero va a ver que hay gente que puede hacer cosas bien hechas. Hay gente que escribe mucho, 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 mucho y no logra concretar porque está perdido, la nubló. Todas las cosas suceden. Pero si uno no se enfrenta a esta tarea, no se da cuenta lo importante que es que usted, cuando haga un programa, esté seguro que va a funcionar sin ponerlo a funcionar. ¿Por qué es importante eso? Porque entonces cuando lo pone a funcionar, lo que le va a encontrar son los errores, no de lógica, sino de cuando usted escribió, tenía que poner X, puso Y, de tenía que poner X más 1 y puso X menos 1. O sea, de esas cosas, pero que no son la lógica, porque en la lógica usted está seguro que eso tenía que funcionar. Entonces usted va buscando esos errores como de, ¿qué fue lo que escribí mal? ¿Cierto? No errores de, ¿qué es lo que funciona mal aquí? Porque usted ya sabe que eso funciona bien. Y se darán cuenta, si lo logran hacer, la alegría que es poner a funcionar una cosa casi que de una, porque fue bien pensada. ¿Sí? Y no es el computador el que lo va a calificar a usted, es usted el que se va a autocalificar y esto funciona bien. Eso es lo que yo espero que les quede. ¿Cuánto lo usen de aquí adelante? ¿Cuánto se lo exijan? No sé. Pero en este curso salen con esa idea de que los programas no funcionan porque los pruebo con 10 datos. Funcionan porque los hice bien.
y tengo que tener una manera de argumentar por qué están bien. No es suerte, no es suerte, es que lo hice bien. Y fíjese que tenemos elementos para decir por qué lo hice bien, elementos matemáticos. Un algoritmo recursivo funciona bien si obviamente cuando recurre y eso viene bien, la combinación que yo hago con lo que traje quedó bien. Si no, no quedó bien. Y como cuando recurre, yo supongo que vino bien, entonces tengo que decir, cuando no recurre, mirar que eso haya quedado bien, porque si no, entonces, cuando llegue al caso base, si no devuelve lo que tiene que devolver, de ahí para adelante todo queda mal hecho. Entonces tengo que probar que el caso base funciona y que si el caso recursivo funciona, la combinación que hago con las respuestas queda bien. Y eso es en general lo que hay que hacer. A veces, bueno, aquí hay dos ejemplos. Aquí también hay uno con listas. Este es más parecido a lo que tienen que hacer en este. Es con listas. A veces, uno hizo recursión de cola. Cuando hace recursión de cola, esta de arriba también funciona. Pero como ustedes son tan imperativos y les enseñaron a pensar tan iterativamente, entonces yo hice este de los programas iterativos para decir, bueno, si usted resolvió un problema con recursión de cola, es porque tenía una iteración en la cabeza, sabe cómo es que eso funcionaría en el imperativo, entonces usted puede utilizar las herramientas que utilizarían un imperativo, que se llaman los estados y los invariantes de estado, y el estado inicial y el estado final. Entonces, si uno tiene claro cuál es el estado de mi computación, cuál es el estado inicial, cómo paso de un estado a otro y cuál es mi estado final, entonces hay una condición que se llama el invariante, que es como algo que cumple todo estado. Entonces usted muestra que su estado inicial cumple esa condición, que el que transforma un estado en otro respeta esa condición. Y cuando usted llega al estado final, el estado final cumple esa condición, y entonces cuando ve que el estado final cumple esa condición, dice, ah, si cumple esa condición, entonces tiene que haber dado la respuesta correcta. Pero tiene que demostrar todas esas cositas. Eso es lo que hay aquí. Que el estado inicial, que el estado final, que la condición, que cuál es el mecanismo para pasar de un estado al otro, se llama transformar. ¿Sí? Y aquí está hecho para el programa. Esto es un programa iterativo en general. Y este es un programa iterativo ya explícito, el de factorial iterativo. Y este es el otro, el de las listas iterativo. O sea, están todos hechos de las dos maneras y ustedes verán cuál utilizan. Pero igual podrían utilizar recursión, inducción, para los que no son de cola, no pensarlos como iteraciones, sino como como un algoritmo recursivo, solo que lo último que no hay que combinar lo que devuelve, porque lo que devuelve ya no hay que combinarlo con nada más. Entonces, pero hay que demostrar, hay que suponer que, hay que demostrar que los parámetros que uno le pasó a su algoritmo son los correctos. Entonces, para eso está este documento. Hagan lo mejor que puedan. No estoy esperando que se vuelvan en el primer taller expertos en mostrar estas cosas, pero sí espero que lo piensen y que demuestren que pensaron en eso y que hicieron su mejor trabajo. ¿Sí? Yo diría que un máximo de, no sé, de 10 páginas debe ser suficiente para un informe. ¿Sí? Sino que a veces ustedes tratan de hacerlo muy al pie de la letra y entonces se les dan 28 páginas, 30 páginas, y eso es duro para nosotros calificar. ¿Sí? Entonces, si pueden hacerlo en el menor número de páginas, pues no les quiero poner un límite para no limitarlos en su experiencia, en su implementación. A medida que avancemos voy a ir poniendo límites para que ya se van volviendo más expertos en hacerlo. Pero, digamos, en su primera experiencia no quiero poner límites, pero traten de no ser tan de 30 páginas, porque eso es duro de leer y duro de hacer. ¿Sí? Pero más duro de leer. Bueno, es igual, es duro de hacer, duro de leer. Y piense que si le tocó leer el compañero que entregó un informe de 30 páginas, no va a estar muy contento usted tampoco. Entonces, eso es. Nos vemos el próximo jueves, a la 1. Cualquier cosa me escriben, o por el foro, o le escriben a Samuel. Si es una cosa que yo veo que le sirve a todos, yo se las publico para todos. Si es muy específica de su caso, pues no, porque entonces